Bendiga. Esto de predicar 2 veces lo mismo en cada noche tiene una ventaja. Si usted no entiende lo que yo diga hoy, se viene conmigo y lo repito. ¿No es cierto? Quiere decir que los del INSE tienen una ventaja, pueden hacer una segunda vuelta. Tenemos que hablar acerca de la influencia de la posmodernidad en la Iglesia. Y yo los invito a que leamos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 30, libro del profeta Isaías, el capítulo 30. Voy a leer desde los versículos 8 al 14. Creo que es una de las descripciones más acabadas que nos da la palabra de Dios acerca de lo que es el mundo posmoderno del pasado. Isaías capítulo 30, versículo 8, dice así: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Y vamos al capítulo 22 del profeta Isaías. Retrocedemos hasta el capítulo 22, versículo 12. Dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día al llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. Yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando le dicen la influencia de la posmodernidad en la Iglesia es: ¿qué es esto que llamamos posmodernidad? Si yo pensara que todos sabemos lo que es posmodernidad, entonces comenzaría con el mensaje de mañana. Pero creo que es importante en el día de hoy, y va a ser el día más arduo, tratar de decir o de definir qué es esto que nosotros llamamos posmodernidad. Hace poco estaba conversando con un seminarista. El seminarista estaba trabajando ya en una iglesia con un pastor y me dice: estamos armando una iglesia posmoderna. Y entonces yo le dije: dígame, ¿qué pusieron? ¿Una estatua de Buda dentro de la iglesia? Y se quedó el seminarista. Digo: ¿ustedes descreen de la razón? ¿Creen que hay muchas verdades? ¿Qué entiende por posmodernidad? Y él dice: no, nosotros estuvimos 8 meses estudiando esta iglesia. Digo: bueno, pero ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Ya no leen más la Biblia? No, dice, leemos la Biblia, creemos que es la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto que es una iglesia posmoderna? Y lo que pasa es que había una confusión de términos. Ellos querían hacer una iglesia para contestar a la posmodernidad y la llamaban una iglesia posmoderna. Y una cosa es una iglesia posmoderna y otra cosa es una iglesia dentro de la posmodernidad. Pero esto me denunció algo que es importante, y es que cuando hablamos de posmodernidad, en general no sabemos de qué estamos hablando. ¿No es cierto? Y que este joven hablaba de posmodernidad y hablaba de iglesia posmoderna sin saber de qué estaba hablando. Es muy difícil definir la posmodernidad. ¿Qué es lo posmoderno?
porque la posmodernidad es una etapa de transición. Y acá los autores hacen una diferenciación entre lo que es posmoderno y lo que es posmodernidad. Lo posmoderno puede ser como el cubismo, ¿no es cierto?, o como el impresionismo, escuelas que pasan, pero cuando hablamos de posmodernidad estamos hablando de la caracterización de una época. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos? ¿Frente a un mundo posmoderno que está pasando por una etapa que va a pasar? ¿O frente a la posmodernidad, que sería una etapa grande, dilatada en el tiempo y en la historia, donde los hombres van a tener determinadas características? Y yo creo que para entender qué es esto de la posmodernidad, primero tenemos que entender qué es la modernidad. Si uno entiende qué es la modernidad, después entiende qué es la posmodernidad. Para entender la posmodernidad hay una discusión muy interesante que hacían al fin de la Edad Media los escolásticos y los antiescolásticos. Ellos discutían cuál era el sentido más importante del hombre. Entonces los escolásticos sostenían, pensaban con el pensamiento medieval, que el sentido más importante del hombre era el oído. El oído. ¿Por qué decían ellos? Porque a través del oído recibimos la tradición, lo que dijeron los que vinieron antes. A través del oído se pasaba el conocimiento de unos a otros. La sabiduría de los maestros pasaba de uno a otro a través de lo que se escuchaba. Pero los antiescolásticos decían no, lo más importante no es el oído sino la vista. ¿Por qué? Porque dice, a través de la vista podemos investigar, nos permite captar y observar los fenómenos, podemos comprobar la veracidad de lo que se dice. Y esto fue una larga discusión que marcaba la transición de una época que estaba asignada por el pensamiento de lo que se escuchaba, de la tradición, y se entraba a una etapa que es la modernidad, que es la etapa de la investigación, donde el hombre no daba nada por sentado, donde decía así, Aristóteles dijo, bueno, vamos a comprobarlo, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Y esto, por ejemplo, se ve en un clásico caso de la antigüedad, que es el caso Galileo. ¿Qué pasó con Galileo? Aristóteles, 4 siglos antes de Jesucristo, decía que la Tierra ocupaba el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Ptolomeo, que era un sabio egipcio, en el 2.º siglo, construyó un sistema diciendo que la Tierra, de acuerdo a lo que decía Aristóteles, era el centro y el Sol y todas las demás cosas giraban alrededor. A nadie se le ocurrió comprobarlo durante 20 siglos esto. Lo que quiere decir que la gente creyó esto porque la tradición lo decía, porque Aristóteles lo decía y porque Ptolomeo lo decía. Cuando llegamos a lo que nosotros hoy conocemos como el Renacimiento, ¿no es cierto? Cuando llegó Galileo, con Galileo y con Copérnico aparece una visión diferente. Copérnico dice, no, yo creo que la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, como él no quiso comprobar nada, fue solamente una teoría, no trajo problemas, pero resulta que Galileo tomó un anteojo y dijo, no señores, la Tierra gira alrededor del Sol, no está fija. Ahora, él estaba levantándose contra una cantidad de siglos donde Aristóteles y todos los demás habían dicho que la Tierra era el centro. Entonces, el oído, el ojo, estaba en ese momento corrigiendo al oído. La gente hasta ese momento se había manejado por lo que oía. Pero ahora había alguien que con un catalejo había empezado a mirar y decía, no es así, no es así. Y lo puso en tela de juicio y ahí se armó un lío tremendo. Porque venían entonces los escolásticos y decían, sí, pero la Biblia dice, el sol se paró. Por lo tanto, el sol se mueve. Y Galileo ponía el anteojo y decía, miren, el sol está fijo, no se mueve, la que se mueve es la Tierra. Es decir, esa división entre lo que hemos escuchado y lo que estamos observando en la realidad. Por eso en el medioevo tenían mucha importancia los teólogos, porque los teólogos transmitían lo que se había escuchado, transmitían lo que estaba escrito, la revelación. Los teólogos había que escucharlos, entraban por el oído. Pero empezaba allí una nueva etapa, que es la etapa de la modernidad, donde lo más importante no era lo que se escuchaba, y entonces los teólogos dejaron